las 4 últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son parte del testamento que nos da nuestro Jesús antes de morir y del cual tenemos que sacar unas enseñanzas muy entrañables, como la de la mamá que en el lecho del dolor y de la muerte llama a toda la familia y quiere decir sus últimas palabras. Voy a seguir el Evangelio concordado de los 4 para que no perdamos ningún detalle. Llegada la hora sexta, se cubrieron las tinieblas toda la tierra hasta la hora nona. Recuerden que Jesucristo fue crucificado alrededor de la hora tercia. Es decir, que ya llevaba más de 3 horas agonizando en la cruz. Y el sol se oscureció, como lleno de vergüenza ante lo que estaba haciendo el hombre con su Dios, matarlo. También, al final de los tiempos, dice Jesucristo en sus discursos apocalípticos que el sol se hará tiniebla y caerán las estrellas, cuando sea la pasión de su iglesia, que es su cuerpo místico, que como saben también tendrá su pasión, y su muerte, aunque sea de una manera aparente en el mundo, antes de resucitar. Cerca de la hora nona, alrededor de las 3 de la tarde, clamó Jesús con poderosa voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que allí estaban, habiéndolo oído, decían: mirad, llama a Elías. Vamos a enfrentarnos con esta frase de Jesús, tal vez la más misteriosa del todo el Nuevo Testamento, y que muchos han intentado interpretarla, entenderla, dando distintas explicaciones. ¿Cómo Jesucristo, que es Dios y que tiene visión intuitiva de Dios beatífica desde su encarnación, sin interrupción, porque es Dios, no puede dejar de ver a Dios, dice a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo es posible? Vamos a ver. Si lo dice Jesús, en verdad lo abandonó el Padre. Porque lo dice Jesús, no puede mentir. ¿En qué sentido? Lo abandonó en su divina providencia. Esta pregunta de Jesús no es una queja como la que suelen tener los hombres cuando se quejan de Dios, sino que es una pregunta que recoge todas las preguntas de los hombres. No olviden que Jesucristo es la cabeza del género humano, la cabeza de su futura iglesia. Y que por lo tanto Jesucristo tiene como misión representar a toda la humanidad, por eso, porque se ha hecho hombre, y la representa ante su Padre. Y ahí, crucificado, para todavía más conmover las entrañas de su Padre misericordioso, que ve desde los cielos a su Hijo destrozado, inocente,
y esa toda humanidad desde Adán hasta entonces y después, que está gritando de dolor a través de la garganta del Hijo de Dios para dirigirse de una manera más digna al Padre de la Gloria. Es decir, que en el fondo es un grito litúrgico. Ustedes saben que en la liturgia nosotros, cuando rezamos, rezamos en nombre de la Iglesia. Y la Iglesia reza a través de nosotros en la liturgia. Por ejemplo, laudes, vísperas, la bendición con el Santísimo, la administración de sacramentos y sobre todo la misa. Y cuando eso llega al culmen, es cuando el sacerdote in persona Christi, identificado sacramentalmente con el mismo Jesús, dice las palabras consecratorias y utiliza el yo de Jesús para convertir el pan en cuerpo del Señor, para hacer que el pecador se le absuelvan sus pecados, para que ese niño que está en pecado original sea lavado con el bautismo. Todo eso es liturgia en la que, diríamos, Dios habla por la garganta de los hombres. Pues aquí Jesucristo está representando a toda la humanidad que le grita al Padre en este valle de lágrimas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A través de la garganta de Jesús. Y para que esa voz no sea rechazada, esa voz de la humanidad, se presenta con la bandeja de plata del Hijo de Dios, que está sin pecado. ¿Lo comprende? Ahora sí que se entiende. Y resume todas las preguntas de los hombres. Fíjense, ¿quieren que yo empiece a hacer preguntas complicadas, difíciles de contestar? ¿Nos complicamos la vida? Vamos a ver. Miren, esto que voy a decir, se necesita algo más que un poquito de humildad para aceptarlo. Porque en la religión tenemos que ser profundos, no superficiales. Ahí va. ¿Por qué creas a hombres que tú sabes desde toda la eternidad que se van a condenar? ¿Por qué? Y los mismos ángeles caídos, ¿por qué creaste al demonio que sabías que se iba a rebelar? Podías no haberlo creado y solamente crear a los que sabías que te iban a decir que sí. ¿Más preguntas? ¿Por qué no has creado un mundo en que no hubiera pecado? Tú eres todopoderoso, podías haberlo creado. ¿Por qué no has creado un mundo en que no hubiera dolor? Podías haberlo creado, tú eres todopoderoso. ¿Por qué tú elegiste a ese Adán y a esa Eva que sabías que iban a cometer el pecado original y iban a traer tanta desgracia? ¿Por qué no creaste otro hombre y otra mujer que sabías que te iban a decir que sí? En definitiva, ¿por qué Dios no ha creado el mundo mejor de todos los posibles si Él es todopoderoso? ¿Por qué no? Yo les podría dar razones humanas, que son las que tengo que darle a los jovencitos cuando me preguntaban cuando iba por las clases, porque estas preguntas te las hacen, ¿eh? Los de 14, 15 años para arriba no te perdonan, que dicen las preguntitas más difíciles. Y hay razones humanas para darles a entender, ¿no? Por ejemplo, si Dios tuviese que crear necesariamente solo a los que se van a salvar, entonces supuestamente todos los que estamos en este mundo estamos salvados, porque si no, no nos hubiera creado, ¿no es así?
¿Me siguen el argumento? Bueno, pues entonces, si todos los que estamos en este mundo es porque nos vamos a salvar, porque si no Dios no nos hubiera creado, ¿saben qué dirían los sinvergüenzas? A burlarme de Dios todo lo que quiera. Porque existiendo supuestamente para que Dios no sea malo, yo me tengo que salvar porque si no, no me hubiera creado. ¡A pecar! ¡Aprovecharme de todos los débiles! Y después, yo sé que a la hora de la muerte Dios tiene que hacer algo para salvarme. ¿Eso es justicia? ¿Creen que el mundo sería mejor? Eso es una razón humana. Otra razón humana, y es verdad, es que el que peca es el hombre, que hace mal uso de su libertad, no es que Dios le haga pecar. Pero todo eso son razones humanas. Sigue pendiente la pregunta que un filósofo machacón me haría una y otra vez. Bueno, sí, padre, es verdad, todo eso se puede entender, pero ¿no podría, a pesar de todo eso, Dios haber hecho un mundo en que solamente hubiera vírgenes Marías? Lo podría haber hecho. ¿Y no sería mejor? Yo les pregunto, Dios, esto es una pregunta muy sutil, en la que uno se puede equivocar muy fácilmente. Y aquí van a entender lo que quiero decir. ¿Dios está obligado moralmente a crear el mejor mundo de los posibles? ¿Por qué? Porque si Dios estuviera obligado a hacer algo en relación a sus criaturas, entonces Dios no sería libre. Estaría atado a algo que es menos que Él. Y si Dios no es libre porque está atado a algo que es menos que Él, ¿puede ser Dios? ¿Un Dios que es esclavo de la criatura, que está atado a ella, como se lo dibujan hoy? No sería Dios. Sería un fantasma, un Dios falso. Ese Dios falso que se imaginan muchos, poniéndole el cartel gigantesco de que es misericordioso, como excusa para hacer ellos lo que les dé la real gana. Y se ponen a convivir, Dios es muy bueno. Y comulgan en pecado mortal, Dios es maravilloso. Y se ponen a robar, Dios me entiende. Ese Dios no existe. Pues bien, ¿qué quiero decirles? Que la razón última, la respuesta a todas las preguntas que puedan hacer, es que ¿por qué Dios no ha hecho esto o lo otro que parece mejor? Porque quiso, porque no le dio la real gana, porque es el dueño, porque es Dios. Y nosotros como criaturas humildes, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Y esto es lo que es adorar. Esto es adorar. Reconocer a Dios como Dios. Y eso es lo que significa cuando decimos en el Padre Nuestro la primera petición, que no es para nosotros, es para Él. Santificado sea tu nombre. Es decir, que los hombres en el mundo reconozcan que tú eres Dios y que por lo tanto tienes todos los derechos. Y que si eres misericordioso es porque quieres y con quien quieres. Y por eso se entiende la misericordia, porque Dios podría no tener misericordia de alguien y seguiría siendo Dios. Y si tiene misericordia con alguien, pues por eso es misericordioso, porque no teniendo obligación a tener misericordia, la tiene. Y ahí viene la acción de gracias de las criaturas. Gracias, Señor, porque me podía haber condenado con el primer pecado mortal que cometí como Satanás y tuviste paciencia conmigo, libremente, sin que nadie te obligase, porque eres bueno. Y aunque no hubieras tenido misericordia de mí y me hubiera ido al infierno con el primer pecado mortal, igual hubiera sido igualmente bueno. Gracias, Señor. Así es como se entiende que realmente Dios es Dios. Y a partir de ahí empieza una relación recta de la criatura con su Padre.
Por eso, ¿cuál es la respuesta a ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado de la humanidad a través de la garganta de Jesús? La respuesta es el acto de adoración que va a pedir Dios Padre a través de su Hijo en la siguiente palabra. Pero antes les voy a leer lo que dice brevemente San Pablo, para que vean que no es filosofía mía. Dice en el capítulo 9 de la carta a los Romanos, versículo 14 y siguientes. ¿Qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? No. Pues a Moisés le dijo, tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Por consiguiente, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y más adelante. Así que tiene misericordia de quien quiere, y a quien quiere le endurece. Pero me dirás entonces, ¿por qué reprende? Porque, pues, ¿quién puede resistir a su voluntad? Oh hombre, dice San Pablo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dice el vaso al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Esto es un acto de adoración, lo que está escribiendo San Pablo en la carta a los Romanos. Y desde aquí es cuando empieza una recta relación con el Señor. Todas las preguntas que te puedas hacer, ¿por qué me partí la pierna? ¿Por qué mi hijo se murió joven? ¿Por qué esta providencia? ¿Por qué esta mala suerte? Por lo que sea. Cosas que tal vez no dependen de mí, sino que me vienen impuestas, porque Dios las permite. O no siendo pecado, porque las quiere. ¿Qué tenemos que decir? El acto de adoración de la Virgen Santísima. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y así fueron los santos. Así. Y desde esa humildad perfecta y profunda es desde donde se puede construir la auténtica vida espiritual de santidad. Desde ahí. Muchos exigen a Dios ser Dios, como si fuera una pastilla paracetamol, y después le quitan a Dios el derecho de ser Dios. Eso sí que es lo que no se entiende. Pues de esta enfermedad, de ver un Dios desfigurado de esta manera, esclavo de mis criterios, está enferma grandísima parte de los fieles de nuestra santa religión católica. No captan. Y por eso muchos pierden la fe. ¿Y cómo el Señor permite esto? ¿Y cómo permite lo otro? No lo entiendo. ¿Cómo puede existir un Dios así? Dios no existe. Y viene la apostasía. ¿Por qué? Porque ese Dios no me cabe en mi cabecita de 1,5 litros. No me cabe. Tiene que ser un Dios así de chiquitín. Si no, no es mi Dios. Por lo tanto, hay que adorar por encima de todas las razones humanas, aunque las haya. ¿Y cuál es? Se hace un diálogo en la cruz, en ese momento más supremo del sacerdocio de Jesucristo, que es su misa cruenta, la del Calvario, es el culmen de su misión en la tierra. Ahí se produce como más que nunca que Jesucristo es mediador entre dos de los hombres, como dirá la carta a Timoteo.
Y a la vez que la humanidad le habla a Dios Padre a través de la garganta de Cristo, en la siguiente palabra el Padre habla a la humanidad en respuesta a esa pregunta a través de la garganta de Cristo. ¿Y qué responde el Padre cuando la humanidad pregunta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Respuesta. La pregunta es, ¿por qué el dolor? La respuesta es la siguiente. Tengo sed. ¿Pero qué tiene que ver tengo sed con la respuesta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora lo verán. Lo que no tiene sentido es darle un sentido superficial a las palabras de Jesús, sobre todo en ese momento. Vamos a ver. Si Jesucristo, que lo sabe todo y sabe lo que va a ocurrir, ¿se va a creer Él que por decir que tiene sed, alguien se va a compadecer de Él y le va a dar agua? Si Él ya lo sabe todo. Sabía que los soldados se iban a reír de Él, que iban a pinchar una esponja en un hisopo y que le iban a dar no agua, sino vinagre para que les cocieran todas las heridas de la cara. Sabiendo eso, Jesús iba a pedir, tengo sed. Es el Padre que a través de la garganta de Cristo dice a la humanidad, tengo sed de adoradores, de almas. ¿Qué es lo único de lo que tiene sed Dios? De lo que no tiene. Pero, ¿qué es lo que no tiene Dios? Si Dios es todopoderoso, si es rico, es omnipotente, es eterno, es inmenso, es felicísimo, es sabio. ¿Qué es lo que no tiene Dios para que le esté pidiendo al hombre tengo sed? ¿Qué es lo que no tiene? Lo único que no tiene es el yo. Tu yo. Dios come yos, porque es lo único que le falta. Tu libertad poniéndola, como Jesús en Getsemaní, la frente del suelo. Y ponerte en tu sitio delante de Él. Ese yo sumiso, como el de la Virgen María, es lo único que le falta a Dios. Todo lo demás lo tiene. Todo. Los animales del campo, los pájaros, de todo Él tiene para hacer sacrificios, todo lo que quiera. ¿Por qué no tiene mi yo? Porque lo ha hecho libre y se lo tengo que dar, diríamos, voluntariamente, no a la fuerza. Si no, Él no lo va a coger. No come yos a la fuerza, sino yos libres. Por eso, tengo sed de yos, de almas que se entreguen totalmente a mí sin condiciones, sin pedirme cuentas, y que estén absolutamente seguros de que todo ocurre para el bien de los que le aman. Romanos 8:28. Tengo sed de personas que sepan quién soy yo y no se confundan con un Dios falso esclavizado a la razón humana. Esos adoradores verdaderos son los que atraen la misericordia verdadera de Dios. Esos, no los otros, que parecen unos exijones a tipo de gente que se pone delante del Parlamento español para exigir y hacer huelga y sindicatos. Eso bien delante del Estado español, pero delante de un Dios no. Porque eso no es pedir misericordia, es pedir una justicia que en realidad no existe. Porque ante Dios no podemos exigir justicia.
Dice a San Pablo, ¿tienes algo que no hayas recibido? Pero vamos a ver, si todo lo que tienes es gratis. Cuando estabas en la nada hace 100 años, ¿hiciste algo para que merecieras estar aquí ahora? Al decir tengo sed, Jesús sabía que iba a sufrir más y sigue adorando la voluntad del Padre obedeciendo con daño propio. Eso es lo mismo que ser mártir, que es la profesión propia del cristiano. ¿Pero por qué me persiguen? ¿Pero por qué me tratan mal? ¿Por qué este me odia, el otro me burla? Es que es tu profesión, ser mártir. Si no fueras mártir, de alguna manera, mala señal. ¿El mundo te ama? Mala señal. Mala. ¿Cuál es la fe propia del cristiano? La que se manifiesta con daño propio. Y la caridad que se manifiesta con daño propio. Eso fue Jesucristo. Tengo sed. Y le tocó más sufrimiento todavía. Me acuerdo hace más de 20 años o 25 años por ahí, cuando recién había llegado yo al seminario, me pusieron a cortar leña, era verano. Y como yo no estaba acostumbrado a trabajar, con 19 añitos, jugar a baloncesto y poco más. Y llego allí, me ponen un hacha y al cabo del rato pues se me empieza a salir una llaguita. Y me dicen, mire que viene muy bien ponerse vinagre en las manos porque no sé si las endurece o qué. Y yo, ingenuo, cojo vinagre y hago así. ¡Ah! Me escoció como si fuera puro alcohol. Y era una llaguita que ni salía sangre, solo un poquito así me levantó la piel. Ahora piensen, Jesucristo, todo esto lleno de heridas que le habían pegado una paliza y hasta había latigazos que le habían pegado en la cara. Y que le venga el soldado riéndose con un pedazo de vinagre de esponja, sin ninguna delicadeza, ¡venga! Y restregándoselo todo por acá. ¿Se dan cuenta de la imagen? Es triste. Mediten la pasión de Cristo. No mediten tanto su propia pasión, ay, que este me ha hecho esto, que el otro. La pasión de Jesús, ahí van a recibir la fuerza. Miren, qué bonito, qué bonito. El Padre Eterno, a través de su instrumento predilecto que es su Hijo, dice, tengo sed, se entiende de Dios, de almas, de adoradores. ¿Y qué respuesta recibe? Vinagre. Era para que bajara de la cruz y decir, no tenéis remedio. Eso es lo que haríamos nosotros, que no. Era la profecía que faltaba del Antiguo Testamento antes de morir y la tenía que cumplir. Esclavo de la voluntad de su Padre. Tenían que darle al Mesías de beber vinagre, dice el profeta, tengo sed, sé que me van a dar vinagre, y entonces dice la siguiente palabra, la penúltima, todo está cumplido. ¡Qué bonito! Por mi parte, aunque no haya conseguido nada en esta humanidad, por lo menos de una manera visible, por mi parte, Padre, cumplí. Ya he fundado la iglesia, he dado mi sangre, he dado mi madre, he dado los sacramentos, los he instituido, he hecho todo lo que me has mandado, consumatum est. Y eso, el cumplimiento del deber, tiene que ser tu mayor delicia. Mi delicia es cumplir tu voluntad, dice el Salmo. Mi alegría.
todo lo cumplí. Todo lo que era mi deber de trabajo, de familia, de cristiano, en este día, cuando me voy a dormir, todo lo cumplí, consumatum est. Si puedes decir esto cada noche. Así Jesús. En el proyecto de la santificación, todos tenemos que ponernos propósitos, porque sin propósitos no avanzamos en nada, y no avanzar nada es malo, porque a medida que va pasando cada día el Señor nos sigue dando talentos. No avanzar nada es enterrarnos, pobre de mí. Por lo tanto, si para progresar en la vida de santidad, sobre todo en mi relación con Dios, en las virtudes cristianas, tengo que progresar, es evidente que para progresar tengo que ponerme propósitos, es decir, lo que llaman los estrategas de la economía o lo que sea, metas. Y si hay algo que no he conseguido todavía, pues luchar contra eso hasta conseguirlo. Por ejemplo, rencor, por ejemplo, pereza, por ejemplo, más generosidad, por ejemplo, más vida de oración, menos perder el tiempo con la televisión, más ayudar en casa, etcétera, etcétera. Cada uno se hace un examen de conciencia y ve, aquí falta, aquí va a haber, y se hace un propósito. Pero atención, que no solamente es hacer el propósito después del examen de conciencia. El propósito concreto que me ponga, por ejemplo, más caridad, más amabilidad, tratar mejor a esta persona que me fastidia o que me cae mal, o que él primero me hace daño y yo le devuelvo daño otra vez, voy a actuar como cristiano, le voy a devolver bien, en fin, hagan su examen de conciencia. Una vez que encuentran ustedes el defecto dominante, lo que más daño les hace a la vida espiritual, y eso con un sacerdote en dirección espiritual lo pueden ver mucho mejor, entonces se pone un propósito. Y si no se examina ese propósito todos los días, ese propósito muere. Muere. El alimento del propósito es la evaluación diaria, el examen particular diario de ese propósito. Si no, ese propósito muere. Y no hacemos más que matar propósitos. Se nos ocurre alguna cosa buena y enseguida se nos olvida. ¿Qué ha pasado? Bueno. Yo les voy a enseñar cómo hacer un examen particular, que si se hace, muy pocos lo hacen, poquísimos, y por eso gente que avanza y progresa en la vida espiritual, raro. Casi todos se mantienen en la mediocridad, más o menos, pero crecer con paso de gigante semana tras semana, muy pocos. Pues bien, les voy a decir algo muy concreto. Ustedes cogen una hoja, hacen un examen de conciencia general. ¿Cuál es mi defecto dominante? Voy a poner, por ejemplo, me invento, la ira. Y entonces digo, bueno, a ver, primero vamos a lo gordo. Ira externa, la que se nota. La interna todavía no la voy a apuntar, porque es más difícil quitarla. La externa, las malas contestaciones, gestos malos, levantar la voz. Y entonces en ese cuadro hago del 1 al 31 los días del mes. Y así en vertical, cada día por la noche digo, a ver, ¿cuántos actos de ira he tenido durante este día? Externos. 3. Como dice San Juan de la Cruz, por cada falta hacer una penitencia. Por cada falta de ira que tenga en este día, una Ave María voy a rezar antes de irme a dormir. Que tengo 3 faltas, 3 Ave Marías. Que tengo 5, 5 Ave Marías. Siguiente día de la semana, martes. ¿Cuántas veces ha caído? 2. Y lo apunto, 2 Ave Marías por la noche.
Tercer día, y así voy apuntando. Y cuando llega el domingo, sumo todo lo de la semana. Esto es un método típico de San Ignacio de Loyola en los ejercicios. ¿Cuántas faltas he tenido en esta semana todas sumadas? 20. Pues no me hundo, sino que con entusiasmo digo, bueno, pues la semana que viene, sea como sea, a ver si hago menos de 20. Y así se va avanzando, haciendo competición santa. Y todavía esto me puedo cansar. ¿Cuál es la manera de que yo siga haciendo ese examen particular que en un mes avanzo más que en muchos años? Teniendo un director espiritual que se preocupe de tu vida y a lo mejor por WhatsApp o de otra manera o verbalmente le pasas el resultado de tu examen particular para que él lo vea. Y como ya sabes que alguien lo va a ver, te vas a esforzar más para hacer menos caídas, para no dejar de hacerlo, aunque sea solo por no quedar mal. Y así es como se avanza volando. ¿Quién hace eso? Poquísima gente. Y eso es más antiguo que, porque ya San Ignacio de Loyola lo puso en sus ejercicios. Y ese sí es antiguo. Eso es para religiosos y curas. Para todo el mundo, porque todo el mundo tiene que ser santo. El examen particular es un voluntímetro, es decir, un generador de energía espiritual, un engordador y muscularizador que hace músculo de la libertad. Si haces examen particular y luego atacas otro defecto dominante y luego otro, llegará un momento en que ya lo externo lo estarás venciendo y te irás a las cosas más difíciles, las internas. Y así podrás decir cada noche que estás poniendo todo de tu parte. Consuma tu mes. Si no, no lo puedes decir. Porque si habiendo métodos buenos que te pueden ayudar, ni los intentas, ni los pruebas, entonces no puedes decir que haces todo de tu parte. Y una vez que uno hace todo de su parte, ya Dios hace lo demás con su gracia y hace el milagro de la santificación. Y última palabra, hemos empezado a -10, me quedan 5 minutos. Última palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí está la verdadera interpretación de lo que dijo antes, ¿por qué me has abandonado? ¿Pero cómo? Claro. Me ha abandonado el Padre en su providencia, en sus manos. Le está diciendo Jesucristo al Padre, dejo en tus manos el fruto de mis trabajos. Jesucristo le está diciendo al Padre, Padre mío, ¿qué será de los sucesores de Pedro que van a regir mi iglesia? Pero no se preocupa, no pienso más, lo dejo en tus manos. ¿Qué será de los obispos que van a salir? Dios sabía que iban a salir obispos malos y papas que iban a dar mal ejemplo y sacerdotes horribles. Lo sabía. Y otros también muy buenos, por supuesto. Jesucristo, no pienso más, lo abandono todo en tus manos. Lo que me tocaba a mí ya lo hice, lo demás a tus manos, no me preocupo. No me torturo con el futuro. Confío en ti. ¿Tenemos esto? ¿O caemos en una idolatría de la eficacia? Que si yo pongo todo de mi parte y he sudado, tiene que salir la cosa bien. Tengo que aprobar el examen, tengo que conseguir esta cosa, o tengo que quedar bien con este hombre. Si no, me enfado con Dios. Idolatría de la eficacia. Si tú ya has puesto de tu parte todo,
Ya está, consumatum est. Y si no sale el trabajo, si no sale diríamos, el efecto que tú pensabas, eso ya es, entre comillas, culpa de Dios. Culpa, entre comillas, porque Dios no peca. Dios sabrá lo que me conviene a mí. Y hasta le doy gracias, Señor, si quiero hacer una adoración perfecta. Y encomendándolo a ti me olvido, no pienso más en el futuro, solo en el presente, confío plenamente en ti. Como aquel niño, imagínense, alguna vez lo he contado en una homilía de las misas del viernes, que está conduciendo a su padre y el niño todo tenso porque hay curvas y hay oscuridad. ¡Ay, cuidado, que ahí viene un camión lejos! Papá, cuidado. ¡Ay, que esta curva no tiene visibilidad! ¡Ay, que hay aquí arena y puede resbalar! ¡Ay, que...! Pero hijo mío, no te fíes de mí que soy tu padre. Estoy conduciendo. Tranquilo. Así somos nosotros. En cambio, el niño santo es el que su padre a 200 por hora en una carretera comarcal llena de baches y curvas y de noche y con niebla, 200 por hora, porque es un corredor experto, y su hijo ¿cómo está? Durmiendo. Así es como tenemos que estar. Haciendo lo que se pueda, todo de parte nuestra, y respecto al futuro y la providencia divina, durmiendo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Hago mis propósitos, los examino todos los días, tengo mi director espiritual que se preocupa por mí, y lo demás, a dormir en los resultados. De si me persigue, de si me sale esto, de lo otro, a dormir. Todo eso depende de Dios. Y Dios, Romanos 8:28, no va a permitir más que lo que me convenga más a mí, aunque no lo vea en el momento. Así que termino con la carta a los Filipenses, capítulo 4, del 4 al 6, en que nos dice San Pablo, lo voy a leer, y ahora lo entenderán. Alegraos siempre en el Señor. De nuevo os digo, alegraos. Vuestra amabilidad sea notoria a todos los hombres. No os inquietéis por nada. A tus manos encomiendo mi espíritu. Sean felices, muy felices, pero no con las cosas del mundo, sino felices apoyados en Dios, que nadie les puede quitar esa felicidad, porque nadie les puede quitar a Dios si ustedes no quieren. Esa es la máxima felicidad. Y dará Dios el 100 por 1 en la tierra. Si no soy feliz, hay algo que no marcha bien. Hay algo que no marcha bien. Por más que rece rosarios y comulgue y todo, algo no marcha bien. Como imagínate que, luego aporto un poquito la conferencia que viene, no se preocupen. Es el último ejemplo. Imagínate que vas a una casa porque te invitan a una casa y te ponen el primer plato. Personas amigas que te quieren mucho. ¡Ah, qué asco! El ajo pero ¿cómo es posible? Nosotros se quedan así. Te ponen el segundo plato. Voy a vomitar, ¿esto qué es? ¡Ah! Y la ensalada, pues esto, sin aguantar, postre. Claro, ¿cómo se quedarían ellos? Con un poquito de educación disimula. Eso es lo que nosotros hacemos ante los platos de la providencia divina que nos pone delante de los ojos. Eso. Por eso no somos felices. Si Dios me presenta la cruz de cada día que es a medida, la mejor para mí, aunque sea caerme de una escalera y quedarme paralítico, perdonen. Si Dios me presenta la cruz que más me conviene, que es el plato que me presenta para la eternidad,
y yo digo continuamente qué asco de vida, y esto, qué fastidio y tal, y estoy deprimido, ¿acaso no le estoy faltando al respeto al Señor? Todo lo contrario, tendría que estar siempre alegre, feliz, porque me encomiendo a sus manos, como Jesucristo antes de morir. Mediten, y con esto termino, queridos hermanos, la pasión del Señor. De ahí van a sacar grandísimas, grandísimas enseñanzas. Se lo ruego, por favor. Dice San Agustín que el que medita la pasión de Cristo y derrama una sola lágrima merece más que si ayunara pan y agua 365 días. La pasión de Cristo, la pasión de Cristo. Esa tendría que ser su pasión. Y no nuestra propia pasión. Ay, que esta me ha dicho esto, que el otro me ha mirado así, que la demás no me gusta, que la otra yo no le gusto a ella, y así continuamente alimentando los tiquismiquis con mis amiguitas. Oye, ¿te has enterado de la otra que esta el otro día me hizo así? Y pues yo le devolví, y tal. Y eso es la comidilla. Y nos olvidamos de la pasión de Cristo, no solamente la de Él, sino la de la humanidad que gime con cruces infinitamente peores que las nuestras. Como por ejemplo, cada año 2 millones de niños y niñas entre 5 y 15 años se ingresan a la fuerza o por venta de sus padres en el mercado sexual. Y hay probablemente decenas de esclavos sexuales menores de edad en el mundo entero. Eso sí que es un infierno. Y yo solamente soy capaz de ver lo que tengo a 1 metro de distancia. Que el otro me dijo esto, que el otro me llamó así y tal. Y los ángeles no saben si reír o llorar. No saben. El que sí se ríe mucho es el demonio. Porque nos ve llenos de lo que es el amor propio. Y le dice a Jesús, este se parece más a mí que a ti. Es egoísta, aunque esté en las iglesias. Nada más. Mis palabras, les digo en verdad, son inútiles, porque soy un hombre pecador como los demás. Por favor, adoren al Santísimo Sacramento, dediquen tiempo a Dios, todo lo que puedan, y no pierdan ni 1 minuto de tiempo. Y entonces entenderán estas cosas. En el nombre del Padre,